Okay. Estamos desarrollando en estos momentos aquí en la fachada del Teatro Nacional una actividad artística que se titula Actuantes de la Paz. En El Salvador, en el año 92 se firmaron los acuerdos de paz y hubo alguna gente que firmó la paz, tanto de la guerrilla como de las Fuerzas Armadas. En este caso nosotros no queremos gente que solo firme la paz, queremos gente que actúe para construir una verdadera paz. Estamos pasando momentos difíciles en El Salvador y nosotros queremos a través de estas actividades que la gente tome conciencia de que no solo basta hacer un documento y firmar la paz, sino que se necesita ponerle sentido a esa paz, que sea una paz verdadera, una paz, como decía nuestro mártir, con justicia social, o sea que hay igualdad para todos y para todas. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con diferentes actividades. Hemos tenido ayer un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, también en este marco. Vamos a estar haciendo bastantes intervenciones de hacer poemas, manualidades, estatuas vivientes, siempre con el mismo sentido de que la gente tome conciencia de actuar, porque ahora ya no es momento de solo pensar, sino también de actuar. ¿A qué te referís, Tito, con nuestros mártires? Bueno, Monseñor Romero, uno de los íconos y mártir beato salvadoreño, del cual estamos muy orgullosos, pues dio la vida por la causa de ver este país realmente en paz. Como decía en un principio, nosotros firmamos unos acuerdos de paz, pero no sabemos si la paz ha terminado o la paz continúa o la paz nunca llegó. Entonces, ahora hacemos un llamado para que realmente todos nos pongamos a trabajar en pro de esa paz con bienestar y con justicia. ¿Qué balance harías después de estos años del acuerdo, de la firma del acuerdo de paz? Es muy difícil para nosotros hablar de paz en El Salvador porque no sabemos si terminó la guerra o no terminó la guerra, o estamos en otro tipo de guerra, porque inclusive hay más muertes y más violencia ahora que después de que terminó la paz. Entonces, más bien necesitamos como salvadoreños, creo yo, poner de nuestra parte para hacer realidad esos acuerdos que una vez alguna gente soñó. Nuestros líderes religiosos que también dieron la vida, algunos líderes de diferencias fuertes políticas, lucharon por ver a El Salvador sin armas, pero no sabían que iba a haber más migración, que iba a haber más desintegración familiar, que iba a haber más pobreza. Entonces, ahora nos toca a nosotros como salvadoreños trabajar por esa reivindicación de esos sueños. ¿El origen de la guerra fue el tema campesino o cuál fue el origen de la guerra, digamos? En El Salvador, como en los años 70, se comenzaron a gestar movimientos por las reformas agrarias y todos los problemas que habían en ese tiempo de desigualdad social. Es decir, los campesinos no tenían tierras para trabajar, el poder se estaba concentrando en muy pocas familias, la gente necesitaba sobrevivir porque solo se vivía de la agricultura. Y entonces los mismos campesinos se comenzaron a organizar y comenzaron a hacer para contrarrestar estas problemáticas que en ese momento se vivían. Entonces el gobierno de ese momento, que era del PDC, comenzó a hacer represión contra estos campesinos. Y entonces en los años 80 se llamaba todo esto de lo que es las tierras arrasadas. Las Fuerzas Armadas creaban batallones especialmente para ir a combatir a las comunidades y a los pueblos organizados. Y entonces fue así que la gente comenzó a agarrar las armas. Los campesinos comenzaron a agarrar las armas y la Fuerza Armada fue agarrando más fuerza y fue presionando más a tal grado de quemar sus cultivos, sus casas. La mayoría de nuestros padres, por ejemplo, tuvieron que emigrar a otros países,
yo viví en el exilio, por ejemplo, mis primeros 8 años, por ese mismo tema de la guerra y de salir huyendo. Entonces, esos más o menos fueron los... ¿Esas condiciones se mantienen hoy? Esas condiciones no se mantienen. Ahora hay libertad de expresión. Después de los acuerdos de paz podemos decir que sí tenemos libertad de pensamiento. Podemos decir que no hay unas balas por la guerra o que dos bandos se estén enfrentando contra la población. Eso sí, ya no lo tenemos en El Salvador. Tito, yo me refiero a la situación social que generó aquella guerra. ¿Cómo? Me refiero a la situación social que generó aquella guerra. Por ejemplo, el tema de la tierra. Falta... ese es el micrófono. Con los acuerdos de paz que se firmaron en 1992 se hizo un documento con muchos acuerdos, por eso se llama acuerdo de paz, para poder subsanar muchas cosas de la memoria. En este caso era entregar tierras a los campesinos, por ejemplo, se creó la ley de amnistía, el día de la comisión de búsqueda, es más, un montón de temas que todavía están pendientes en este país. No han llegado las tierras para todo el mundo, hay para alguna gente, pero no ha llegado para todo el mundo, y por eso es que estamos siempre haciendo como intervenciones, porque siempre los que están en el poder como que se acostumbran a estar en el poder y no piensan en la base por lo que fueron elegidos o por qué se firmaron los acuerdos de paz. Todavía hay mucha deuda de los acuerdos de paz para los excombatientes, tanto de la Fuerza Armada como de la guerrilla, para los campesinos que no tienen tierras, todavía muchos para cultivar, porque ahora estamos viviendo, El Salvador vive de la remesa, entonces el que tiene hijos o familias en Estados Unidos puede sobrevivir, el que no tiene condiciones para vivir en este país. Sí, Betito, actualmente en el gobierno se podría decir que está la versión política de la guerrilla o algo así, ¿cómo es? No, ya el tema guerrilla digamos que ya pasó de una etapa. Desde que se firmó los acuerdos de paz, la guerrilla pasó a formar parte de la vida política de El Salvador, es decir, se formó como un partido, y ahora realmente el gobierno, que es de derecha, ya está insertado públicamente en la vida cotidiana de los salvadoreños. Ya no es una guerrilla como tal, ni creemos que puede llegar a ser una guerrilla. Ya no tiene el sentido de una guerrilla. El gobierno... Continuamos con los pensamientos. ¿El gobierno actual es de derecha? Es de izquierda. De un pensador no violento. Bueno, Tito, no sé si querés decir algo más que no te haya preguntado. Bueno, nada más mandar un saludo desde El Salvador, de este país que es el país más pequeño de Centroamérica, pero que tiene un corazón inmenso y que tiene muchos anhelos de superación, muchos anhelos de vivir en paz y de transformar a través de la realidad artística o cultural de nuestros pueblos, transformar la realidad social. Eso. Muchas gracias y suerte con la paz que por la libertad de mi pueblo, estoy dispuesto a dar gustosamente mi vida.